A ver. Hola con todos, buenas tardes. Somos estudiantes de la carrera técnica de computación e informática del Instituto Jorge de Maisón Seminario. El siguiente video tiene la finalidad de explicar lo que son partes internas de la computadora. Es un trabajo, la misma que ha sido ordenada por el ingeniero Rolando Caro. Bueno, a continuación empezamos con lo que es el gabinete. Es también conocido como chasis, carcasa, la caja o torre de la computadora u ordenador. Puede ser de metal o plástico. Su principal función es albergar y proteger los componentes como el CPU, la memoria RAM, la placa madre, etc. Muchos de nosotros hay en realidad varias personas que tenemos entendido que lo que es el CPU en sí es el componente donde uno pues mete siempre el USB, donde siempre insertas el CD y todo eso. Pero en sí esto es llamado como el gabinete. Como hace rato he hecho mención, también se conoce como lo que es la carcasa, como lo que es el chasis. Dentro de este gabinete se encuentra lo que es la fuente de poder. La fuente de poder es un componente del computador que se encarga de transformar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua. ¿Qué es una corriente eléctrica alterna? La corriente eléctrica alterna es lo que todos tenemos en nuestros domicilios para enchufar la refrigeradora, para enchufar el televisor, la licuadora, que son corrientes que, como nosotros sabemos, el enchufe tiene dos puertos que los dos lo podemos conectar para ambos lados, sea para la derecha o para la izquierda. Lo que la corriente continua no tiene esa función. La corriente continua tiene lo que es un polo positivo y un polo negativo. Entonces, ¿qué es lo que hace la fuente de poder? La computadora se conecta a un voltaje de 220 voltios. Entonces, la fuente de poder lo que hace es convertir esa corriente en una corriente continua. Transformar. ¿Por qué? Porque dentro de la computadora hay bastantes componentes, como son fajas, como son ventiladores y todos estos que funcionan con una corriente mínima de 220 voltios. Dentro de la fuente de poder encontramos dos tipos de fuentes, que son la fuente AT y la fuente de poder ATX. La fuente de poder AT es una fuente de poder antigua, normalmente usada en los años 80. Actualmente tenemos la fuente ATX, que es una fuente ya más avanzada. Placa madre, también lo que está dentro del gabinete. La placa madre es el concentrador que se utiliza para conectar los componentes esenciales del ordenador. Es una parte fundamental para montar cualquier computador o algún dispositivo. Está instalada dentro del gabinete. Se clasifican en dos grupos, la placa base para microprocesador AMD y la placa base para microprocesador Intel. El procesador AMD tiene ciertos beneficios, como también lo que es el Intel. Si hablamos en diferencias, lo que es AMD y lo que es Intel, el AMD, por decir, en lo que es consumo de energía, consume más que lo que tiene el procesador Intel. Además que también otra de las diferencias del Intel es que el Intel es un procesador más rápido que el AMD. Pero lo que tiene beneficio también el AMD es que el AMD es mejor utilizado y es mejor en sí para lo que son videojuegos, lo que no tiene el Intel. Dentro del gabinete, dentro de las partes internas, lo que tenemos es el microprocesador. El microprocesador es un circuito integrado que contiene todos los elementos necesarios para conformar una unidad central de procesamiento, UCP. También es conocido como CPU. Esto es justamente lo que yo les estaba mencionando en el primer tema que les estaba diciendo sobre lo que es la carcasa o el case, que nosotros lo conocíamos como CPU. Les decía pues que el CPU, la mayoría de personas lo conocen, que es lo que vemos aparte de lo que es el monitor, ¿no? Donde nosotros ingresamos el USB, los discos y todo. Pero en sí, el CPU es el microprocesador que lo encontramos dentro del gabinete. Les estaba diciendo que es conocido también como UTP. También es conocido en el encargado de ejecutar los programas, desde el sistema operativo hasta las apps del usuario. También puede ser llamado como el cerebro de un ordenador. Está hecho de silicio, lo extraen de la arena del mar, y germinio, más caro y mejores de propiedades todavía. Lo fabrican en la marca Intel, Core i3, Core i5, Core i7. Las marcas AMD y IBM también. El microprocesador más potente en la actualidad es el Intel Core i7. Aguanta el ritmo de las tareas más exigentes. El siguiente tema lo va a explicar nuestro compañero, Piero Ventura.
Bueno, buenas tardes. A mí me tocó exponer la memoria RAM. La memoria RAM es su componente físico. Es una tarjeta que va conectada directamente a la placa base de un ordenador. Su función principal es recordar la información que tiene en cada una de las aplicaciones abiertas en la computadora. Tenemos dos tipos de memoria RAM. La memoria de tipo DDR y la memoria de tipo SDR. El disco duro es la unidad de hardware que se usa para almacenar contenidos y datos digitales en la computadora. Tipos de disco duro. Tenemos el disco duro SAS, disco duro SCSI, el disco duro IDE, el ATA y el PATA. La lectora CD o DVD permite leer el contenido del disco óptico insertado en ella. Partes externas: la charola y carátula, el indicador, botón de expulsión, cubierta, conectador, selector de modo, conector de 40 y conector de 40 terminales. Las internas es la carátula de la charola, eje de giro de motor, cabezal, riel, motor, panel trasero, botón de expulsión y charola. Tarjeta de video. Es el adaptador de pantalla, adaptador de video, componentes de GPU de la tarjeta de video, la memoria RAM de la tarjeta de video y el RAM, el RAMDAC. Tarjeta de sonido. Por favor, ¿puedes poner la diapositiva de tarjeta de sonido? Ya. De sonido. Ya. Compañeros, buenas tardes. Esta tarjeta también es conocida como tarjeta de audio. Es la que produce sonido por medio de auriculares, parlantes y también del exterior graba mediante un micrófono. Como vengo mencionando, tiene puertos del exterior que son para el micrófono, auriculares y parlantes. En una PC de bajo costo, esta tarjeta es un chip de sonido integrado en la tarjeta madre, la que también reduce el bajo costo del computador. Pero dice que la capacidad es la misma, es aceptable. Este integrado es la placa base del ordenador que se puede integrar en la misma. Anteriormente solo servía para comunicar errores al usuario, pero con el pasar de los años surgió un gran cambio.
No logro notar mucho bien las partes. Pero puedes poner las partes, por favor. Tiene una salida de línea, contiene una entrada de micrófono, una conexión para CD, una conexión para modelo auxiliares, conexión a placa madre, altavoces, entrada de línea, salida de audio original. Y ya. Ahora les hablo sobre la tarjeta de red alámbrica. Es aquella que a través de un cableado medio fluye la información de una red alámbrica. Al ser un grupo de conductores metálicos aislados individualmente, puede transmitir energía eléctrica o pulsos eléctricos para la alimentación de algún sistema o algún tipo de señal de comunicación y control. Una de las características son que son diseñadas para distintos estándares de redes. Tiene uno o varios puertos. Cuenta con un conector especial en su parte inferior que permite insertarlas en la ranura de expansión de la tarjeta principal. También compiten actualmente contra las tarjetas de red inalámbrica. Las partes de la red alámbrica son indicadores de actividad, conexión para cable de red y conexión a placa madre. También tener en cuenta que tiene una conexión la red por medio de claves. Tarjeta inalámbrica. Ya. Esta también es conocida como tarjeta Wi-Fi. Sirve para enviar y recibir datos sin necesidad de cable. En conclusión, entre redes inalámbricas de computadoras. Esta se ubica dentro de las ranuras de expansión o slots para evitar y también se atornilla al gabinete para evitar fallas o algún movimiento. Tener en cuenta que cada tarjeta tiene un número identificador único que asignan los fabricantes legales de hardware. Es determinado como MAC, control de acceso al medio. Las partes contiene es el conector para la ranura, la tarjeta, placa de sujeción y antena receptora. Y una de las características es que está diseñado para ciertos tipos de estándares de redes inalámbricas. Se puede tener acceso a redes de manera independiente. Ya. La siguiente, por favor. Tarjeta de TV radio. Es un dispositivo que cuando se instala o conecta a una computadora, permite reproducir televisión en vivo a través de una pantalla completa o en modo ventana. También sintoniza las estaciones de radio de la frecuencia FM, así como capturar y guardar en formato de audio un video específico en el disco de la computadora. Una de las características generales es que, como lo vengo mencionando, captura video desde fuentes externas y lo guarda en un formato específico. Dependiendo del tipo de tarjeta, también permite la entrada y salida de audio. Y también sintoniza la frecuencia de radio FM. Las partes que posee es conector, chip, placa plástica, sintonizador,
conector BNC, conector RCA, jack 3.5, conector S-video. Le doy pase a mi compañera Sarita. Buenas tardes, compañeros. Una vez me ha tocado exponer la tarjeta USB. La tarjeta USB es la conexión que permite exalzar diversos periféricos a un dispositivo electrónico. Esta tarjeta de USB se clasifica en dos tipos de estándares y tipos de conectores. En los tipos de estándares encontramos el USB 1.0, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 y USB 3.1. En el USB 1.0 es aquel que tiene baja velocidad. Este fue creado a la mitad de los años 90. Su velocidad máxima a la que podía alcanzar o mover era la información alcanzable de los 1.5 megabits. Su conexión suficiente para este tipo de USB era los dispositivos como el ratón o el teclado. En el USB 1.1, este USB tiene una velocidad completa. Se incrementó su tasa de transferencia hasta los 12 megabits. El USB 2.0, tiene una velocidad alta. Este estándar es el más extendido y transfiere los datos a una velocidad de 480 megabits, aunque su tasa máxima real es de 280. Su cable tiene 4 líneas, dos para datos y 2 para alimentación. El USB 3.0. Tiene una super velocidad. Es 10 veces más rápido que el estándar anterior. Llega a una velocidad de 4.8 gigabits. Es compatible con los anteriores e incluye 5 contactos adicionales y convive juntos con el 2.0. Y por último, el USB 3.1. Este estándar ha surgido hace apenas unos años. Aumenta la velocidad para la transferencia de datos hasta los 10 gigabits. Además, introduce un nuevo tipo de conector que será explicado en la siguiente slide. Los tipos de conectores. Encontramos varios tipos. El tipo A, tipo B, tipo C, mini USB y el micro USB. El tipo A es el más reconocido por los usuarios. Se trata de un rectángulo aplanado con conexiones internas. Este conector es de tipo macho. Se halla en el extremo de los cables, mientras que el de tipo hembra es el puerto en sí. El tipo B. Son los puertos y conectores de esta clase. Son algo más pequeños, aunque más anchos que los anteriores. Generalmente se encuentran en dispositivos como impresoras. En el tipo C, este conector ha llegado de la mano del USB 3.1 y su principal característica es ser reversible. Es decir, no importa del lado por el cual se inserte, ya que funciona de las dos maneras. El mini USB. Mini USB existe dos modalidades, el de 5 y de 8 pines. Y suele encontrarse en cámaras, fotos, discos duros externos o reproductores de música, entre otros. El micro USB es el más pequeño y plano de todos. Y está pensando básicamente para los nuevos teléfonos inteligentes. ¿Qué es la memoria RAM? ¿Qué es la memoria USB? Es aquella que contiene una memoria flash que funciona como dispositivo de almacenamiento y transporte de datos de información. Tenemos sus componentes de la memoria USB. Encontramos el conector macho de tipo A, controlador USB de almacenamiento masivo, circuito de memoria flash, NAND, oscilador de cristal que controla la salida de los datos. La siguiente diapositiva. La pila
del PC. Esta es una pequeña batería la cual va en la placa madre. Su función principal es dar energía o alimentar el reloj del tiempo y almacenar la configuración de las BIOS y de una PC. Encontramos varios tipos encontramos varios tipos. La batería, la pila de 3B y la 5B. Gracias.